En este vídeo introduciremos el concepto de aplicación lineal de espacios vectoriales. Supongamos que tenemos V y W espacios vectoriales sobre un mismo cuerpo, o sea, K espacios vectoriales. Entonces, una aplicación lineal de V a W es una aplicación de V a W que se comporta bien, que respeta las operaciones que tenemos definidas en V y W. En este caso, las operaciones de espacio vectorial. Entonces, F definida de V en W aplicación es una aplicación lineal. También se dice que es un homomorfismo u homomorfismo si cumple las siguientes dos condiciones. Primero, que la imagen de la suma de las imágenes, que f de u más v es igual a f de u más f de v para todo uv vectores de v del dominio. La segunda, que si tenemos la imagen de un escalar por un vector, f de alfa u, pues el escalar sale fuera. Esto es alfa por f de u para todo alfa perteneciente a K y para todo u de v. Entonces, pues ahí tenemos la definición de aplicación lineal, y lo que ocurre aquí es lo mismo que pasaba cuando trabajamos con subespacios de un espacio vectorial. Introducíamos el concepto de subespacio, que tenemos dos condiciones y esas dos condiciones se resumían en una. Pues lo mismo ocurre aquí, sea f una aplicación lineal, que se cumplan esas dos condiciones, es equivalente a que f es aplicación lineal si se cumple esas dos condiciones, se resumen en una, un poco más cargada, si f de alfa u más beta v es igual a alfa f de u más beta f de v para todo alfa beta perteneciente a K y para todo u v perteneciente a v. O sea, para demostrar que una aplicación entre espacios vectoriales es una aplicación lineal, podemos demostrar estas dos condiciones o bien demostrar una única condición que engloba esas dos, como si dijéramos, ¿vale? Entonces, bueno, claro, cuando uno dice ¿qué demuestro? ¿Dos cosas o una? Pues claro, demostrar una cosa es menos que demostrar dos cosas. Lo que pasa es que esto es más complicado que esta y que esta. Entonces, bueno, todo es relativo. Y yo te voy a decir aquí la clave, y bueno, es lo mismo que cuando trabajamos con subespacios. Cuando pues utilizamos la segunda definición y cuando utilizamos la primera definición con las dos condiciones. Pues mira, siempre que intuyas que algo va a ser aplicación lineal, pues siempre irás a demostrar que se cumple esta condición de aquí. Bueno, siempre o casi siempre, porque aquí en matemáticas pues lo de siempre es casi siempre, ¿no? Porque a veces se pueden torcer las cosas. Y cuando tú intuyas que algo no va a ser una aplicación lineal, pues lo que harás, en lugar de ver si falla esta condición de aquí abajo, pues será ver si falla o esta de aquí, porque en el momento falle una de las dos, ya tendrás que la aplicación en cuestión no será una aplicación lineal, ¿vale? Entonces, ahora para finalizar este vídeo, pues vamos a ver que esas condiciones son equivalentes, Vamos a llamar a esto 1 y a esto vamos a llamarle 2 y vamos a demostrar que 1 es equivalente a 2. O sea que esas dos condiciones son equivalentes a esa condición que tenemos ahí. Bueno, la implicación de 1 a 2, pues queremos demostrar esto, sabiendo que se dan las dos condiciones, pues eso es muy sencillo, ¿no? Porque f de alfa u más beta v, esto, pues aquí tenemos f de un vector más otro vector. Entonces, si aplicamos la condición 1 que tenemos ahí arriba, esto sería f del primer vector más f del segundo vector. Y entonces, fíjate que tenemos f de alfa u, como f se cumple en la condición 2, pues aplicamos a este elemento de aquí, eso sería alfa f de u más, y fíjate que ahora tienes f de un escalar por un vector también aquí, entonces sacas el escalar fuera. Y
fíjate que hemos obtenido lo que queríamos demostrar. Luego esa implicación era muy sencilla y la implicación hacia la izquierda pues también va a ser fácil. Ahora partimos de esto de aquí y queremos ver que se satisfacen las condiciones 1 y 2. Bueno, pues la condición 1, f de u más v, claro, aquí el problema que tienes es que dentro de la f pues te faltan cosas, tienes los dos vectores pero te faltan los dos escalares, pero eso es muy sencillo, simplemente tienes que considerar el 1 de k, ¿vale? Y tú sabes que u es 1 por u, ¿no? Es ley externa, ya sabes, por el cuarto axioma de espacio vectorial, que 1 por u es u, ¿no? Más v, pues eso es lo mismo que 1 por v. Y ahora pues sí que podemos aplicar la condición 2, ¿vale? Y esto sería pues los escalares salen fuera en la suma, f de u más 1 f de v, ¿vale? Y ahora 1 por un vector de w, pues eso te queda ese vector de w, el cuarto axioma, ahora aplicado el espacio vectorial w, el más, ya no 1 por f de v, pues eso sería f de v, porque tienes 1 por un vector, f de v, pues eso te queda el f de v. Es aplicar el cuarto axioma a w. Luego tenemos ya que f de u más v es f de u más f de v. Y ahora para la segunda condición, pues f de alfa u, siendo alfa un escalar, un vector de u, pero aquí te faltan cosas, porque tú tienes f de alfa u y ahora te quedaría más, vamos a poner ya el más, y ahora te faltaría el escalar por otro vector de u. Bueno, aquí puedes hacer pues distintas cosas, por ejemplo, algo que puedes hacer es poner el escalar 0 y el vector pues podrías poner u, o si quieres pones el vector 0, como quieras, ¿vale? Si quieres pones el vector u también, da igual, los dos te sirve. Y entonces si aplicamos la condición esa de 2, pues esto sería alfa f de u más 0 por f de u, y ya sabes que si tienes el 0 por un vector, en este caso dw, pues esto te queda 0, 0 dw. Ya sabes que eso es una propiedad de espacios vectoriales, entonces esto te quedaría alfa f de u, que es un vector w más 0, y esto te queda alfa f de u. Con lo que tenemos demostrado también esa segunda condición de la definición primera que hemos dado de aplicación lineal, y por lo tanto esas condiciones son equivalentes. Ya sabes entonces que de las condiciones que hemos puesto ahí, las definiciones equivalentes, pues para ver que algo es una aplicación lineal, porque tú intuyes que lo va a ser, normalmente verás que se cumple esto, y para ver que no lo es, pues verás que falla o esto de aquí.